Audiolibro Tratado de Psicología Revolucionaria. Capítulo 18. El pan supersubstancial. Si observamos cuidadosamente cualquier día de nuestra vida, veremos que ciertamente no sabemos vivir conscientemente. Nuestra vida parece un tren en marcha, moviéndose en los carriles fijos de los hábitos mecánicos, rígidos, de una existencia vana y superficial. Lo curioso del caso es que jamás se nos ocurre modificar los hábitos. Parece que no nos cansamos de estar remitiendo siempre lo mismo. Los hábitos nos tienen petrificados, mas pensamos que somos libres. Somos espantosamente feos, pero nos creemos Apolos. Somos gente mecánica, motivo más que suficiente como para carecer de todo sentimiento verdadero de lo que se está haciendo en la vida. Nos movemos diariamente dentro del viejo carril de nuestros hábitos anticuados y absurdos, y así es claro que no tenemos una verdadera vida. En vez de vivir, vegetamos miserablemente y no recibimos nuevas impresiones. Si una persona iniciara su día conscientemente, es ostensible que tal día sería muy distinto a los otros días. Cuando uno toma la totalidad de su vida como el mismo día que está viviendo, cuando no deja para mañana lo que se debe hacer hoy mismo, llega realmente a conocer lo que significa trabajar sobre sí mismo. Jamás un día carece de importancia. Si en verdad queremos transformarnos radicalmente, debemos vernos, observarnos y comprendernos diariamente. Sin embargo, las gentes no quieren verse a sí mismas. Algunos, teniendo ganas de trabajar sobre sí mismos, justifican su negligencia con frases como la siguiente: el trabajo en la oficina no permite trabajar sobre sí mismo. Palabras estas sin sentido, huecas, vanas, absurdas, que solo sirven para justificar la indolencia, la pereza, la falta de amor por la gran causa. Gentes así, aunque tengan muchas inquietudes espirituales, es obvio que no cambiará nunca. Observarnos a sí mismos es urgente, inaplazable, impostergable. La autoobservación íntima es fundamental para el cambio verdadero. ¿Cuál es su estado psicológico al levantarse? ¿Cuál es su estado de ánimo durante el desayuno? ¿Estuvo impaciente con el mesero? ¿Con la esposa? ¿Por qué estuvo impaciente? ¿Qué es lo que siempre le trastorna? Etcétera. Fumar o comer menos no es todo el cambio, mas si indica cierto avance, bien sabemos que el vicio y la glotonería son inhumanos y bestiales. No está bien que alguien dedicado al camino secreto tenga un cuerpo físico excesivamente gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indicaría glotonería, gula y hasta pereza. La vida cotidiana, la profesión, el empleo, aunque vitales para la existencia, constituyen el sueño de la conciencia. Saber que la vida es sueño no significa haberlo comprendido. La comprensión viene con la autoobservación y el trabajo intenso sobre sí mismo. Para trabajar sobre sí, es indispensable trabajar sobre su vida diaria, hoy mismo, y entonces se comprenderá lo que significa aquella frase de la oración del Señor: dadnos el pan nuestro de cada día. La frase cada día significa el pan supersubstancial en griego, o el pan de lo alto. La gnosis da ese pan de vida en el doble sentido de ideas y fuerzas que nos permiten desintegrar errores psicológicos. Cada vez que reducimos a polvareda cósmica tal o cual yo, ganamos experiencia psicológica, comemos el pan de la sabiduría, recibimos un nuevo conocimiento. La gnosis nos ofrece el pan supersubstancial, el pan de la sabiduría, y nos señala con precisión la nueva vida que comienza en uno mismo, dentro de uno mismo, aquí y ahora. Ahora bien, nadie puede alterar su vida o cambiar cosa alguna relacionada con las reacciones mecánicas de la existencia, a menos que cuente con la ayuda de nuevas ideas y reciba auxilio divinal. La gnosis da esas nuevas ideas y enseña el modus operandi, mediante el cual puede uno ser asistido por fuerzas superiores a la mente. Necesitamos preparar los centros inferiores de nuestro organismo para recibir las ideas y fuerza que vienen de los centros superiores. En el trabajo sobre sí mismo no existe nada despreciable,
Cualquier pensamiento, por insignificante que sea, merece ser observado. Cualquier emoción negativa, reacción, etc., debe ser observada. Capítulo 19. El buen dueño de casa. Apartarse uno de los efectos desastrosos de la vida en estos tiempos tenebrosos ciertamente es muy difícil, pero indispensable. De otro modo es devorado por la vida. Cualquier trabajo que uno haga sobre sí mismo con el propósito de lograr un desarrollo anímico y espiritual se relaciona siempre con el aislamiento muy bien entendido, pues bajo la influencia de la vida tal como siempre la vivimos, no es posible desarrollar otra cosa que la personalidad. En modo alguno intentamos oponernos al desarrollo de la personalidad. Obviamente esta es necesaria en la existencia, mas ciertamente es algo meramente artificial, no es lo verdadero, lo real en nosotros. Si el pobre mamífero intelectual equivocadamente llamado hombre no se aísla, sino que se identifica con todos los sucesos de la vida práctica y derrocha sus fuerzas en emociones negativas y en autoconsideraciones personales y en vana palabrería insustancial de charla ambigua, nada edificante, ningún elemento real puede desarrollarse en él fuera de lo que pertenece al mundo de la mecanicidad. Ciertamente quien quiera de verdad lograr en sí el desarrollo de la esencia debe llegar a estar herméticamente cerrado. Esto se refiere a algo íntimo estrechamente relacionado con el silencio. La frase viene de los antiguos tiempos, cuando se enseñaba secretamente una doctrina sobre el desarrollo interior del hombre vinculada con el nombre de Hermes. Si uno quiere que algo real crezca en su interioridad, es claro que debe evitar el escape de sus energías psíquicas. Cuando uno tiene escapes de energía y no está aislado en su intimidad, es incuestionable que no podrá lograr el desarrollo de algo real en su psiquis. La vida ordinaria, común y corriente quiere devorarnos implacablemente. Nosotros debemos luchar contra la vida diariamente. Debemos aprender a nadar contra la corriente. Este trabajo va en contra de la vida. Se trata de algo muy distinto a lo de todos los días y que sin embargo debemos practicar de instante en instante. Quiero referirme a la revolución de la conciencia. Es evidente que si nuestra actitud hacia la vida diaria es fundamentalmente equivocada, si creemos que todo de marchamos bien, así porque sí, vendrán los desengaños. Las gentes quieren que las cosas les salgan bien, así porque sí, porque todo debe marchar de acuerdo con sus planes, mas la cruda realidad es diferente. En tanto uno no cambia interiormente, gústele o no le guste, será siempre víctima de las circunstancias. Se dice y se escribe sobre la vida muchas estupideces sentimentales, mas este tratado de psicología revolucionaria es diferente. Esta doctrina va al grano, a los hechos concretos, claros y definitivos. Afirma enfáticamente que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, es un bípedo mecánico, inconsciente, dormido. El buen dueño de casa jamás aceptaría la psicología revolucionaria. Cumple con todos sus deberes como padre, esposo, etc. Por ello piensa de sí mismo lo mejor, pero solo sirve a los fines de la naturaleza y eso es todo. Por oposición diremos que también existe el buen dueño de casa, que nada contra la corriente, que no quiere dejarse devorar por la vida. Empero, estos sujetos son muy escasos en el mundo, no abundan nunca. Cuando uno piensa de acuerdo con las ideas de este Tratado de Psicología Revolucionaria, obtiene una correcta visión de la vida. Capítulo 20. Los dos mundos. Observar y observarse a sí mismo son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, ambas exigen atención. En la observación la atención es orientada hacia afuera, hacia el mundo exterior, a través de las ventanas de los sentidos. En la autoobservación de sí mismo, la atención es orientada hacia adentro,
y para ello los sentidos de percepción externa nos sirven. Motivo este más que suficiente como para que sea difícil al neófito la observación de sus procesos psicológicos íntimos. El punto de partida de la ciencia oficial en su lado práctico es lo observable. El punto de partida del trabajo sobre sí mismo es la autoobservación, lo autoobservable. Incuestionablemente, estos dos puntos de partida renglones arriba citados nos llevan a direcciones completamente diferentes. ¿Podría alguien envejecer enfrascado entre los dogmas transigentes de la ciencia oficial, estudiando fenómenos externos, observando células, átomos, moléculas, soles, estrellas, cometas, etc., sin experimentar dentro de sí mismo ningún cambio radical? La clase de conocimiento que transforma interiormente a alguien jamás podría lograrse mediante la observación externa. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. Es urgente decirle a nuestros estudiantes gnósticos que se observen a sí mismos y en qué sentido deben autoobservarse y las razones para ello. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Como consecuencia o corolario de todo esto, podemos y debemos afirmar en forma enfática que existen dos clases de conocimiento, el externo y el interno, y que a menos que tengamos en sí mismos el centro magnético que pueda diferenciar las calidades del conocimiento, esta mezcla de los dos planos u órdenes de ideas podrían llevarnos a la confusión. Sublimes doctrinas pseudoesotéricas con marcado cientificismo de fondo pertenecen al terreno de lo observable. Sin embargo, son aceptadas por muchos aspirantes como conocimiento interno. Nos encontramos pues ante dos mundos, el exterior y el interior. El primero de estos es percibido por los sentidos de percepción externa. El segundo solo puede ser perceptible mediante el sentido de autoobservación interna. Pensamientos, ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desengaños, etc., son interiores, invisibles para los sentidos ordinarios, comunes y corrientes, y sin embargo son para nosotros más reales que la mesa del comedor o los sillones de la sala. Ciertamente nosotros vivimos más en nuestro mundo interior que en el exterior. Esto es irrefutable, irrebatible. En nuestros mundos internos, en nuestro mundo secreto, amamos, deseamos, sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, gozamos, somos defraudados, premiados, etcétera, etcétera, etcétera. Incuestionablemente los dos mundos interno y externo son verificables experimentalmente. El mundo exterior es lo observable, el mundo interior es lo autoobservable en sí mismo y dentro de sí mismo, aquí y ahora. Quien de verdad quiera conocer los mundos internos del planeta Tierra o del sistema solar o de la galaxia en que vivimos, debe conocer previamente su mundo íntimo, su vida interior, particular, sus propios mundos internos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuanto más se explore este mundo interior llamado uno mismo, tanto más comprenderá que vive simultáneamente en dos mundos, en dos realidades, en dos ámbitos, el exterior y el interior. Del mismo modo que a uno le es indispensable aprender a caminar en el mundo exterior, para no caer en un precipicio, no extraviarse en las calles de la ciudad, seleccionar sus amistades, no asociarse con perversos, no comer veneno, etc. Así también mediante el trabajo psicológico sobre sí mismo, aprendamos a caminar en el mundo interior, el cual es explorable mediante la autoobservación de sí mismo. Realmente el sentido de autoobservación de sí mismo se encuentra atrofiado en la raza humana decadente de esta época tenebrosa en que vivimos. A medida que nosotros perseveramos en la autoobservación de sí mismos, el sentido de autoobservación íntima se irá desarrollando progresivamente. Capítulo 21. Observación de sí mismo.
La autoobservación íntima de sí mismo es un medio práctico para lograr una transformación radical. Conocer y observar son diferentes. Muchos confunden la observación de sí con el conocer. Se conoce que estamos sentados en una silla en una sala, mas esto no significa que estemos observando la silla. Conocemos que en un instante dado nos encontramos en un estado negativo, tal vez con algún problema, o preocupados por este o aquel asunto, o en estado de desasosiego o incertidumbre, etc. Pero esto no significa que lo estemos observando. ¿Siente usted antipatía por alguien? ¿Le cae mal cierta persona? ¿Por qué? Usted dirá que conoce a esa persona. Por favor, obsérvela. Conocer nunca es observar. No confunda el conocer con el observar. La observación de sí, que es un 100% activa, es un medio de cambio de sí, mientras el conocer, que es pasivo, no lo es. Ciertamente conocer no es un acto de atención, la atención dirigida hacia dentro de uno mismo, hacia lo que está sucediendo en nuestro interior, si es algo positivo, activo. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía así porque sí, porque nos viene en gana y muchas veces sin motivo alguno, uno advierte la multitud de pensamientos que se acumulan en la mente, el grupo de voces que hablan y gritan desordenadamente dentro de uno mismo, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen en nuestro interior, el sabor desagradable que todo éste deja en nuestra psiquis, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, en tal estado nos damos cuenta también de que interiormente estamos tratando muy mal a la persona a quien tenemos antipatía. Mas para ver todo esto se necesita incuestionablemente una atención dirigida intencionalmente hacia dentro de sí mismo, no de una atención pasiva. La atención dinámica proviene realmente del lado observante. Todo esto nos hace comprender que el conocer es algo completamente pasivo y mecánico, en contraste evidente con la observación de sí, que es un acto consciente. No queremos con esto decir que no exista la observación mecánica de sí, mas tal tipo de observación nada tiene que ver con la autoobservación psicológica a que nos estamos refiriendo. Pensar y observar resultan también muy diferentes. Pero esto no quiere decir que se esté observando realmente. Necesitamos ver a los distintos yoes en acción, descubrirlos en nuestra psiquis, comprender que dentro de cada uno de ellos existe un porcentaje de nuestra propia conciencia, arrepentirnos de haberlos creado, etc. Entonces exclamaremos, ¿pero qué está haciendo este yo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta con su lujuria, con su ira, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces veremos dentro de sí mismos todo ese tren de pensamientos, emociones, deseos, pasiones, comedias privadas, dramas personales, elaboradas mentiras, discursos, excusas, morbosidades, lechos de placer, cuadros de lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces antes de dormirnos, en el preciso instante de transición entre vigilia y sueño, sentimos dentro de nuestra propia mente distintas voces que hablan entre sí. Son los distintos yoes que deben romper en tales momentos toda conexión con los distintos centros de nuestra máquina orgánica a fin de sumergirse luego en el mundo molecular, en la quinta dimensión. Capítulo 22. La charla. Resulta urgente, inaplazable, impostergable, observar la charla interior y el lugar preciso de donde proviene. Incuestionablemente la charla interior equivocada es la causa causorum de muchos estados psíquicos inarmónicos y desagradables en el presente y también en el futuro. Obviamente, esa vana palabrería insustancial de charla ambigua y en general toda plática perjudicial, dañina, absurda, manifiesta en el mundo exterior, tiene su origen en la conversación interior equivocada. Se sabe que existen en la gnosis la práctica esotérica del silencio interior. Esto lo conocen nuestros discípulos de tercera cámara.
No está de más decir con entera claridad que el silencio interior debe referirse específicamente a algo muy preciso y definido. Cuando el proceso del pensar se agota intencionalmente durante la meditación interior profunda, se logra el silencio interior, mas no es esto lo que queremos explicar en el presente capítulo. Vaciar la mente o ponerla en blanco para lograr realmente el silencio interior tampoco es lo que intentamos explicar ahora en estos párrafos. Practicar el silencio interior a que nos estamos refiriendo tampoco significa impedir que algo penetre en la mente. Realmente estamos hablando ahora mismo de un tipo de silencio interior muy diferente. No se trata de algo vago general. Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya esté en la mente, persona, suceso, asunto propio o ajeno, lo que nos contaron, lo que hizo fulano, etc., pero sin tocarlo con la lengua interior, sin discurso íntimo. Aprender a callar no solamente con la lengua exterior, sino también además con la lengua secreta, interna, resulta extraordinario, maravilloso. Muchos callan exteriormente, mas con su lengua interior desollan vivo al prójimo. La charla interior venenosa y malévola produce confusión interior. Si se observa la charla interior equivocada, se verá que está hecha de verdades a medias, o de verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó. Desgraciadamente, nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en la autosimpatía. Para colmo de tanta infamia, solo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan querido ego, y sentimos antipatía y hasta odio con aquellos que no simpatizan con nosotros. Nos queremos demasiado a sí mismos, somos narcisistas en un 100%. Esto es irrefutable, irrebatible. En tanto continuemos embotellados en la autosimpatía, cualquier desarrollo del ser se hace algo más que imposible. Necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno. Es urgente saber ponernos en la posición de los otros. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Lo que verdaderamente cuenta en estos estudios es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Desafortunadamente, y aunque seamos muy corteses, hasta sinceros a veces, no hay duda de que invisible e internamente nos tratamos muy mal los unos a los otros. Gentes aparentemente muy bondadosas arrastran diariamente a sus semejantes hacia la cueva secreta de sí mismos, para hacer con estos todo lo que se les antoje, entre paréntesis, vejaciones, burla, escarnio, etc. Capítulo 23. El mundo de relaciones. El mundo de relaciones tiene tres aspectos muy diferentes que en forma precisa necesitamos aclarar. Primero, estamos relacionados con el cuerpo planetario, es decir, con el cuerpo físico. Segundo, vivimos en el planeta Tierra y por secuencia lógica estamos relacionados con el mundo exterior y con las cuestiones que atañen a nosotros, familiares, negocios, dineros, cuestiones del oficio, profesión, política, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, la relación del hombre consigo mismo. Para la mayoría de las gentes este tipo de relación no tiene la menor importancia. Desafortunadamente a las gentes solo les interesan los dos primeros tipos de relaciones, mirando con la más absoluta indiferencia el tercer tipo. Alimento, salud, dinero, negocios, constituyen realmente las principales preocupaciones del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. Ahora bien, resulta evidente que tanto el cuerpo físico como los asuntos del mundo son exteriores a nosotros mismos. El cuerpo planetario, cuerpo físico, a veces se encuentra enfermo, a veces sano, y así sucesivamente. Creemos siempre tener algún conocimiento de nuestro cuerpo físico, mas en realidad ni los mejores científicos del mundo saben mucho sobre el cuerpo de carne y hueso.
No hay duda de que el cuerpo físico, dada su tremenda y complicada organización, está ciertamente mucho más allá de nuestra comprensión. En lo que respecta al segundo tipo de relaciones, somos siempre víctimas de las circunstancias. Es lamentable que todavía no hayamos aprendido a originar conscientemente las circunstancias. Son muchas las gentes incapaces de adaptarse a nada o a nadie o tener éxito verdadero en la vida. Al pensar en sí mismos desde el ángulo del trabajo esotérico gnóstico, se hace urgente averiguar con cuál de estos tres tipos de relaciones estamos en falta. Puede suceder el caso concreto de que estemos equivocadamente relacionados con el cuerpo físico y a consecuencia de ello estemos enfermos. Puede suceder que estemos mal relacionados con el mundo exterior y como resultado tengamos conflictos, problemas económicos y sociales, etcétera, etcétera. Puede que estemos mal relacionados consigo mismos y que secuencialmente suframos mucho por falta de iluminación interior. Obviamente, si la lámpara de nuestra recámara no se encuentra conectada a la instalación eléctrica, nuestro aposento estará en tinieblas. Quienes sufren por falta de iluminación interior deben conectar su mente con los centros superiores de su ser. Incuestionablemente necesitamos establecer correctas relaciones no solo con nuestro cuerpo planetario, cuerpo físico, y con el mundo exterior, sino también con cada una de las partes de nuestro propio ser. Los enfermos pesimistas, cansados de tantos médicos y medicinas, ya no desean curarse, y los pacientes optimistas luchan por vivir. En el casino de Montecarlo, muchos millonarios que perdieron su fortuna en el juego se suicidaron. Millones de madres pobres trabajan para sostener a sus hijos. Son incontables los aspirantes deprimidos que por falta de poderes psíquicos y de iluminación íntima han renunciado al trabajo esotérico sobre sí mismos. Pocos son los que saben aprovechar las adversidades. En tiempos de rigurosa tentación, abatimiento y desolación, uno debe apelar a la íntima recordación de sí mismo. En el fondo de cada uno de nos está la Tonantzin azteca, la Estela Maris, la Isis egipcia, Dios Madre, aguardándonos para sanar nuestro adolorido corazón. Cuando uno mismo se da el choque del recuerdo de sí, se produce realmente un cambio milagroso en todo el trabajo del cuerpo, de modo que las células reciben un alimento diferente.